Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y vamos a continuar hablando sobre Leaderhard y sobre su contribución al pensamiento estratégico. Y, lógicamente, tenemos con nosotros al coronel José Luis Calvo Albero. José Luis, bienvenido otra vez. Pues muchas gracias, encantado de estar de nuevo con vosotros. Muy bien, bueno, pues para los que escuchéis este episodio sin haber escuchado el precedente, que sepáis que en las plataformas donde escuchéis esto, en iVoox, Spotify, etcétera, etcétera, tenéis un episodio previo donde José Luis Calvo Albero ha introducido la figura histórica del Leaderhard y donde ha hecho un esfuerzo formidable por estirar, por sintetizar sus principales ideas. Entonces, si os interesa este tema, ahí tenéis ese primer episodio. También recuerdo que estos dos episodios van dentro del índice del podcast en la página de Global Strategy, en el apartado de teoría estratégica, que ahí en ese índice tenéis todos los episodios del podcast ordenados por temas y al final es un curso gratis de estudios estratégicos. Y como siempre, se agradecen los me gusta y las recomendaciones también a vuestros amigos para que el podcast pues, llegue cada vez a más gente. Y ya sin más dilación, si te parece, entramos directamente en lo que habíamos dicho que trataríamos esta vez, que es todas estas ideas que presentabas en el primer episodio, en algunos casos fueron bien acogidas, pero en otros no tanto. Entonces, si te parece, vamos a esas controversias. Sí, efectivamente, la verdad es que Leaderhard es un actor controvertido y lo fue a lo largo de toda su vida, porque el hombre tenía cierta tendencia a llevar la contraria a las ideas dominantes, ¿no? Era muy heterodoxo y además era muy incisivo, ¿no? Era un hombre muy educado también, era el típico gentleman británico, no era un hombre que insultase ni que dijese ni que descalificase, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que decía a veces pues hería a las élites militares, a las élites políticas, porque criticaba, cuando tenía que criticar, él criticaba. No siempre tenía razón, y lo veremos, ¿no? Es decir, el problema de Leaderhard a veces era el problema del teórico frente al hombre práctico, ¿no? Es decir, la controversia que tiene, por ejemplo, con Eisenhower, pues claro, Eisenhower era un general que tenía que gestionar 2 millones de soldados, ¿no? Invadir Europa, mientras que Leaderhard pues, era un hombre que opinaba pues, desde el sofá de su casa, ¿no? Entonces veremos cómo a veces no. Pero sí que es verdad que casi siempre algo de lo que decía Leaderhard era aprovechable, es decir, que nunca estaba del todo equivocado, ¿no? También es verdad que era un hombre con cierto ego, ¿no? Y eso también le hizo ser controvertido en muchas ocasiones, porque era un hombre que le gustaba destacar, le gustaba que se le considerase pues, como un gurú de la estrategia, y lo fue durante mucho tiempo. También es verdad que una vez que los que lo conocieron, ¿no? Lógicamente yo era un niño cuando él falleció y no tuve la oportunidad de conocerlo, pero los que le conocieron dicen que una vez que tú entrabas en contacto con él, sí que era un hombre humilde, es decir, que estaba dispuesto, le gustaba enseñar y le gustaba, no era un hombre que presupiese, pero sí que es verdad que en su vida pública realmente él entró en colisión con otros autores y otros pensadores porque era muy ácido a veces en sus comentarios y en sus pensamientos, ¿no? Y sí que es verdad que le gustaba que a él le tomasen un poco como la voz principal en el mundo de la estrategia, ¿no? Entonces, que yo voy a comentar tres de las controversias que tuvo, ¿no? La primera es después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, pues realmente hay una búsqueda de qué podemos hacer para que no ocurra de nuevo la Primera Guerra Mundial. Y una de las formas que se pretende utilizar para evitar una carnicería como la Primera Guerra Mundial es la utilización de fuerzas mecanizadas, especialmente carros de combate. Entonces surge una generación de profetas del carro, ¿no? Y Leaderhard es uno de ellos. Leaderhard se suma, pese a que en realidad él era de infantería ligera, ¿no? Pero él se suma y ve que el carro de combate puede ser una solución al atasco que se había producido en la Primera Guerra Mundial. Claro, ahí hay mucha gente metida, porque ahí está Leaderhard, pero por ejemplo está también Fuller, el general Fuller, que era también británico. También era un hombre que durante un tiempo Fuller y Leaderhard fueron amigos, lo que pasa es que con el tiempo se van separando. Fuller también era un hombre con mucho ego, pero sí que es verdad que Fuller era un hombre con mucha experiencia en la utilización de carros de combate. Él había sido el jefe de Estado Mayor de la primera unidad de carros británica que lanza el ataque sobre Cambrai, que es el primer ataque masivo de carros. La primera vez que se utilizan 400 carros de combate en un ataque concentrado sobre las líneas alemanas. O sea que era un profesional de los carros, ¿no?
Luego estaba Patton en Gran Bretaña, estaba de Gaulle de una manera un poco más marginal en Francia, y estaba Guderian, por ejemplo, ¿no? en Alemania. Entonces, de alguna manera, Lidl-Hart termina, porque al final muchos de ellos, casi todos acaban mal, ¿no? Bueno, de Gaulle no acaba mal, pero bueno, Patton fallece tras la Segunda Guerra Mundial, Guderian, pues claro, lógicamente está en el bando perdedor, Fuller acaba prácticamente destituido por sus simpatías nazis, porque el hombre llega a un momento en que le da por el nacionalsocialismo y el espiritismo. Algo le pasa a Fuller, que se desquicia un poco y realmente pues acaba en posiciones muy radicales, ¿no? Y entonces él, que de alguna manera que es un poco el superviviente, ¿no?, de los profetas del carro, y él se arroga un poco esa idea de que no, yo fui el que inventó esto de la Blitzkrieg. Y él escribe un libro que se llama El otro lado de la colina, que lo escribe con motivo de que tiene la oportunidad de entrevistar a muchos generales alemanes que han sido hechos prisioneros y son mantenidos en cautividad en Gran Bretaña, en un lugar que además estaba muy cerca de donde vivía él, ¿no?, en el sur de Reino Unido. Entonces él los entrevista a von Rundstedt, al propio Guderian, a von Manteuffel, a von Thoma, algunos de los grandes líderes de carros alemanes. Y ahí no se sabe muy bien qué pasa, pero de alguna manera Guderian, después de hablar con Lidl-Hart, pues en algunos de sus escritos reconoce la influencia de Lidl-Hart, cosa que antes nunca. Sí, él decía que había leído a Lidl-Hart de la misma manera que había leído a Fuller, por ejemplo. De hecho, los alemanes los consideraban casi como un único autor, ¿no?, que Fuller y Lidl-Hart los consideraban como la escuela británica de la utilización de medios acorazados. Pero después de la Segunda Guerra Mundial parece que Lidl-Hart influye sobre ellos para que de alguna manera digan que sí, nosotros hemos leído a Lidl-Hart y eso fue lo que nos llevó a la Blitzkrieg, ¿no? Entonces ahí sí que soy un poco que, no sé, que le pierde un tanto a Lidl-Hart el orgullo, ¿no?, en cuanto a presentarse como el gran profeta de la Blitzkrieg. Pero eso también se debe en gran parte a la frustración que también siente Fuller, ¿no? Porque realmente en el ejército británico hay un momento de esperanza en el cual se crea una brigada acorazada, realmente hay un movimiento para que se cree una arma acorazada autónoma y que los carros de combate se utilicen no como un apoyo a la infantería, sino como una arma principal en torno a la cual giran el resto, pero eso se pierde después, ¿no? Hay un tercer pensador, que es el general Howard, que también es el primer jefe de una brigada acorazada en el Reino Unido, pero que después es también postergado. En fin, hay una cierta frustración entre esos profetas del carro británico de que no se nos hizo caso, y como no se nos hizo caso, mirad lo que pasó, ¿no? Y eso también le pasa a Fuller. Y de alguna manera intentan vengarse, entre comillas, ¿no?, diciendo ya os advertimos y no nos hicisteis caso, ¿no? Y entonces Lidl-Hart quizás se excede un poco en ese papel de profeta, ¿no?, de yo ya lo dije y no se me hizo caso y mirad lo que pasó. Bueno, todos somos humanos, Lidl-Hart también lo era, y en ese aspecto pues probablemente hay quizás es una de las partes más oscuras de su pensamiento, ¿no?, ese intento de influir después en los grandes conductores alemanes de fuerzas acorazadas para que digan que yo fui su inspirador, que en cierta forma lo fue, pero como lo fueron otros, ¿no? Guderian, de hecho, el hombre, por ejemplo, se basó muchísimo también en los teóricos rusos, ¿no?, los teóricos soviéticos, ¿no?, como Tukhachevsky, ¿no? Entonces, realmente Lidl-Hart no fue la única referencia para los grandes líderes de las fuerzas acorazadas en la Segunda Guerra Mundial. Fue una más de la referencia. Entonces, esa es una de las grandes controversias que se produce con Lidl-Hart, ¿no? Otra, que quizás es la más famosa, es la que se produce con Eisenhower, pero se produce después de la Segunda Guerra Mundial, porque sí que es cierto que en la Segunda Guerra Mundial, Lidl-Hart está un poco callado, ¿no? Está un poco callado porque realmente él es muy crítico con Churchill. Churchill, pese a que Churchill era un hombre que de alguna manera practicaba la estrategia indirecta, que sobre todo en su forma británica de aprovechar la superioridad marítima que proponía Lidl-Hart, Lidl-Hart lo veía todavía demasiado agresivo, ¿no? Entonces, y eso que Churchill estaba siempre insistiéndole a Eisenhower, no, esto del desembarco en Francia es demasiado directo, hay que ir por los Balcanes, hay que ir por el vientre bajo de Europa, que es el Mediterráneo y tal, y Eisenhower decía, mire, que no. Pese a eso, y eso iba a favor de las teorías de Lidl-Hart, Lidl-Hart veía a Churchill todavía demasiado agresivo. Entonces eso hace que de alguna manera se retire. De hecho, le publican poco durante la Segunda Guerra Mundial, casi nada,
y solamente al final de la guerra empiece a escribir de nuevo, y sea después de la guerra cuando él escriba y él critique tremendamente la estrategia aliada, no el desembarco de Normandía en sí, sino la estrategia tremendamente directa, porque realmente la directiva que recibe Eisenhower es penetre hasta el corazón de Alemania y destruya su potencial militar, ¿no? Eso es lo que le ordenan a Eisenhower. Entonces Lidl dice, esto es una barbaridad, eso es, al final hemos ido contra la parte más potente del ejército alemán precisamente donde nos esperaban, que es a lo largo del Rin, etcétera, ¿no? Teníamos que haber buscado vías más, haber aprovechado mejor la superioridad naval, haber buscado vías más secundarias, y gracias a que teníamos a los soviéticos detrás, que por eso no se convirtió esto en otra Primera Guerra Mundial y en otro frente estabilizado, ¿no? Entonces él es tremendamente crítico con Eisenhower. Y Eisenhower se defiende, porque Eisenhower se queda muy dolido de las críticas de Lidl-Hart, y Eisenhower le contraataca con buenos argumentos. Él le dice, en realidad empezamos con una estrategia indirecta, y eso fue por presiones británicas, y porque no podíamos hacer otra cosa, no estábamos preparados para una invasión del continente, ¿no? Y empezamos en el norte de África, seguimos en Italia, hicimos un amago en los Balcanes, pero claro, eso no funcionó bien. Es verdad que causamos muchas bajas y abrimos un segundo frente, pero los alemanes con una docena de divisiones nos bloquearon en Italia y eso no era aprovechable, ¿no? Entonces, al final, para conseguir una victoria decisiva y una victoria rápida, que es lo que pedía el pueblo americano, teníamos que ir al centro de gravedad alemán, teníamos que ir a la propia Alemania, ¿no? De alguna manera, Eisenhower es defensor de Clausewitz, es decir, si quieres acabar una guerra rápido, y lo que queremos es acabar la guerra rápido, lo de los frentes secundarios está muy bien para distraer fuerzas, para agotar, pero si quieres realmente dar la estocada decisiva, al final tienes que buscar el punto fuerte y ir a por él. Y sobre todo nosotros quedamos más fuertes, ¿no? Pero si hubiéramos sido más débiles, hubiera estado más justificada una estrategia indirecta. Bueno, entonces se enzarzan en eso, ¿no? Se enzarzan en ello y bueno, sí que es verdad que hay que reconocer que Eisenhower era un hombre que no dormía, es decir, era un hombre que tenía que gestionar 2 millones de combatientes, algo así como 10.000 o 12.000 aviones, 5.000 o 6.000 buques, unas líneas logísticas brutales desde Estados Unidos hasta Gran Bretaña y de ahí a Francia, y encima tenía que tratar con gente como Churchill, Roosevelt, De Gaulle, que era un poco inaguantable, en fin, era un hombre que cada día se le iba a la cama con un dolor de cabeza y no dormía, ¿no? A base de pastillas y de fumarse 2 paquetes de tabaco diarios que al final eso acabaron mermando su salud, ¿no? Y Leonhardt era un hombre que vivía en su casa de campo y que con un whisky en la mano, desde su sillón, pues opinaba sobre la guerra, ¿no? Entonces, claro, Eisenhower se enfadaba con él y decía, pues, ¿qué me vas a decir tú a mí de cómo se invade Europa? Si yo tengo aquí un problema que no es un problema de estrategia, es un problema de logística, es un problema de que esto no se me venga abajo, de que los aliados no se me separen, de que al final De Gaulle diga que él no va a colaborar con nosotros, o Churchill diga que los americanos estamos locos, o de que la opinión pública americana me diga que estoy teniendo demasiadas bajas y que no pueden aceptar ese tipo de guerra, ¿no? Entonces, claro, Eisenhower decía, yo tengo problemas reales, ¿no? Y yo realmente lo que quiero es acabar cuanto antes con Alemania, porque si no acabo pronto, o se nos va a acabar el dinero, o vamos a tener demasiadas bajas, o se va a romper la coalición. Entonces, yo soy más Clausewitz que Lidl-Hart, pero las circunstancias me llevan a serlo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue una controversia que tuvo muy importante, no solamente Lidl-Hart, porque Fuller también critica enormemente cómo se condujo la guerra, cómo la condujeron los aliados. Lo que pasa es que Fuller la critica más en el sentido de que al final se permite que los soviéticos se hagan con la mitad de Europa, ¿no? Mientras que Fuller decía, no, tenía que haberse utilizado una cuña acorazada que penetrase, Fuller siempre estará con la cuña acorazada, que penetrase hasta Berlín, haber llegado hasta Berlín, haber puesto un pie en Polonia, con lo cual hubiéramos evitado que Stalin se hiciese con todo el este de Europa, en fin. Al final hay mucha crítica británica a cómo se conduce la guerra por parte norteamericana, a ese enfoque muy logístico y muy directo que tiene Eisenhower, porque al final se crea una Europa dividida y una Europa que se arriesga a una tercera guerra mundial, ¿no? Que es lo que dicen también Lidl-Hart y Fuller. Dicen, al final hemos creado una situación que, como después de la Primera Guerra Mundial tuvimos una segunda, después de la segunda, pues vamos a tener una tercera, ¿no? Entonces, pues eso también es una de las grandes controversias en las que se mete Lidl-Hart, en las cuales tenía
algo de razón, es verdad. Quizás sí que es verdad que Eisenhower a veces es tremendamente directo y tremendamente basado en la logística. Al final lo que hace es que sus fuerzas avancen de manera, incluso Patton, que era norteamericano, también le critica, y dice, hombre, podemos maniobrar mejor. Y yo, no corremos riesgos, no sufrimos bajas, no rompemos la logística. Y solamente hay una vez en la que Eisenhower cede, que es cuando Montgomery, siguiendo un poco a Little Hart, porque Montgomery era muy amigo de Little Hart, le dice, vamos a entrar por los puentes de Arnhem y en Hoven y vamos a atacar por el norte, vamos a cruzar el Rin y vamos a atacar a Alemania por donde no se esperan. Lanza la operación Market Garden y es un fracaso, es un desastre, hay muchas bajas, claro, hacer avanzar un cuerpo de ejército por 3 puentes sucesivos pues era muy complicado, con paracaidistas, etc. Era una operación tremendamente complicada. Sí que es verdad que un poco inesperada por los alemanes, les sorprende, pero claro, son capaces de reaccionar y al final la hacen fracasar. Y a partir de ahí Eisenhower dice, nunca más. Y seguimos avanzando en un frente continuo y de maniobras y de cuñas acorazadas hacia Berlín, nada, ¿no? O sea que los dos tenían parte de razón. Quizás se podría haber puesto un esfuerzo mayor en acabar la guerra con una gran maniobra más audaz, intentando penetrar hasta Berlín o haber cortado a Alemania por el norte o algo así, o por el sur. Pero también es verdad que era muy arriesgado y Eisenhower era un hombre que no quería riesgos y que veía que realmente mandaba una coalición muy débil. Entonces él no podía arriesgarse a que se le rompiese la coalición, a que la opinión pública se sublevase o sencillamente a que se acabase el dinero, ¿no? Estados Unidos en el año 45 pues estaba muy cerca de la bancarrota. Entonces, de aquí hay que acabar cuanto antes y para eso lo que hay que hacer es andar despacio pero anda seguro, ¿no? Y entonces él elige pues ese enfoque mucho más clausewiziano, mucho más de vamos a ir destruyendo poco a poco toda la potencia de combate de Alemania y sin asumir ningún riesgo, sin hacer ninguna maniobra genial, porque normalmente eso implica hacer también una maniobra arriesgada. Entonces, pues bueno, es una controversia muy interesante, ¿no? Pero ahí Little Hart, pues bueno, tiene su parte de razón, pero no toda, ¿no? Luego, otra parte también controvertida es, de nuevo, en el periodo de entreguerras, intentando evitar que se reprodujese la Primera Guerra Mundial, la carnicería de la Primera Guerra Mundial, realmente hay un momento que Little Hart busca cualquier cosa, ¿no?, que pueda evitar eso, ¿no? Sí que es verdad que nunca se decide hacia las teorías del bombardeo estratégico de Douhet, de bombardear ciudades, pero, por ejemplo, hay un momento en el que se convierte en el apóstol de la utilización de gases. Y eso que a él le habían gaseado en la Primera Guerra Mundial con un efecto bastante malo para su salud, ¿no? De hecho, tuvo 2 ataques al corazón y su salud nunca fue buena después de la Primera Guerra Mundial. Entonces él dice, no, hay que utilizar el gas. Porque en realidad el gas mata poco, afecta a muchos, pero mata a pocos. Y normalmente, cuando todo el mundo tiene un equipo NBQ, un equipo protector completo, en realidad afecta a muy poca gente, pero hace que se pierda la capacidad de combate de la mayor parte de la fuerza. Con lo cual, facilita muchísimo la maniobra. Entonces, si utilizamos gas y sabemos utilizarlo, podemos crear huecos en el despliegue enemigo, no tanto porque matemos a muchos enemigos, sino porque al obligarles a colocarse sus equipos de protección, hacemos que pierdan totalmente su capacidad de combate. Entonces, si somos capaces de utilizar con habilidad el gas, podemos crear esos huecos, penetrar rápidamente, y la gente se rinde, la gente no puede combatir con su equipo NBQ, ¿no? Entonces, podemos crear una situación de caos, de terror, porque el gas es un elemento muy psicológico, y podemos, con pocas bajas, porque el gas incluso a los que afecta normalmente sí que es verdad, y eso son estadísticas, en realidad el gas mataba menos que la artillería, ¿no? El gas a lo mejor causaba heridas y causaba trastornos a mucha gente, pero a lo mejor de toda esa gente un 10% morían, ¿no? No morían tantos. Entonces era un arma que se consideraba medio no letal, ¿no? Entonces hay un momento en que Little Hart se pronuncia por ello. Sí que es verdad que dura poco, es decir, llega un momento en que ve que, bueno, que aquello, que realmente además es cuando empiezan a aparecer los gases nerviosos, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial se utilizan gases asfixiantes, fósgeno, el cloro,
la hiperita, que era un poco peor porque ya era vesicante, ya te atacaba la piel, pero en muchos casos no te mataba, en la mayoría de los casos no te mataba. Pero claro, cuando se desarrollan los gases nerviosos, que empiezan a desarrollarse el tabún, el sarín, etcétera, pues claro, eso ya era bastante más letal, ¿no? Y entonces ya Liddell Hart abandona esas teorías de la utilización del gas como una manera de disminuir las bajas entonces, pues esa es es otra de las controversias en las que se ve envuelto, ¿no? En esa idea de que el gas podía ser un elemento beneficioso en la guerra, ¿no? Pero sí que es verdad que es un periodo y defiende esa teoría durante un corto periodo de tiempo y luego ya nunca vuelve a ella. Entonces, pues esos son tres ejemplos, ¿no? Tres ejemplos de controversias de Liddell Hart, los cuales pues se ve que, bueno, él tenía sus ideas, a veces tenía razón, a veces no, a veces tenía parte de razón, a veces aquellos a los que criticaba también tenían su parte de razón, tenían sus argumentos muy válidos, como es el caso de Eisenhower, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo de su vida, Liddell Hart da muchos ejemplos de este tipo de controversias, y llega un momento en el cual, ya lo he comentado antes, en la Segunda Guerra Mundial, en la que prácticamente le callan la boca, ¿no? Prácticamente no le publican nada, porque además hay un momento en que le acusan de filonazi, ¿no? Le acusan de filonazi porque de alguna manera lo asocian mucho con Fuller. Fuller sí que era filonazi, ¿no? Hay un momento en que se convierte en nazi y va a ver a Hitler, a Alemania, y prácticamente lo tienen que apartar del ejército británico porque de este no nos podemos fiar, se ha convertido en nazi, ¿no? En realidad el Partido Nacional Socialista o el nacionalsocialismo dentro de Gran Bretaña hubo un momento en que tuvo mucha fuerza entre las élites, es algo que se ha olvidado, pero tuvo fuerza entre las élites, no entre la población del pueblo llano, pero sí entre las élites aristocráticas británicas. Lo del nacionalsocialismo no lo veían del todo mal, ¿no? Y Fuller fue uno de ellos. A Liddell Hart se la asociaba con Fuller y hay un momento en que cuando él empieza a protestar tanto diciendo mirad lo bien que lo están haciendo los alemanes y lo mal que lo estamos haciendo nosotros, al principio de la guerra, cuando se produce la catástrofe de la batalla de Francia y tal, sus críticas son tan duras que llega un momento en que dice, mira, mejor que no hables, porque para alabar al enemigo y criticarnos a nosotros, pues mejor que te estés callado, ¿no? Y no le publican, lo tienen un poco callado en casa. Y además incluso hay una investigación, se abre una investigación para ver si realmente Liddell Hart está filtrando documentos a los nazis o de alguna manera está colaborando con ellos, que luego se demuestra que en absoluto, ¿no? Liddell Hart en su vida colabora con el régimen nazi y él era realmente un hombre muy liberal, ¿no? El pensamiento era un hombre muy liberal, no como Fuller, que sí que se deja convencer por esa ideología. Liddell Hart siempre se mantiene como un hombre de pensamiento muy liberal, muy democrático, ¿no? Pero realmente, debido a ese carácter tan crítico y tan busca problemas que tenía Liddell Hart, pues hay un momento en que se convierte en sospechoso, ¿no? de colaboración con el enemigo. Pero sí, eso que era su gran ventaja, su gran virtud, que era esa capacidad crítica tremenda, también a veces se convierte en un problema, ¿no? Y a veces la lleva un poco a la exageración. Pero vamos, en general yo me quedo con el Liddell Hart crítico, del cual se sacan lecciones que ningún otro autor encuentras. Muy bien. O sea, es que es un tema que da para hablar mucho, podríamos estar aquí realmente horas, porque además el tema de la Segunda Guerra Mundial es apasionante. Un tema que se repite mucho, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial es esta cuestión de ese enfoque americano, de esa confrontación directa que se ve desde realmente nada más entrar Estados Unidos en la guerra. Ellos quieren que el desembarco en Europa sea en Francia, sea lo más cerca del corazón de Alemania y sea cuanto antes, sea en el 43. Y los británicos, y ahí sabiamente, consiguen que sea en el norte de África, que el ejército americano se baquetee, que falta le hacía, y luego, bueno, pues ya esa entrada por Sicilia, Italia, etcétera, etcétera, ya quita un aliado de la ecuación, y ya cuando está todo preparado y en condiciones se asalta, ¿no?, por el canal. Y ahí se ve que ese enfoque indirecto, en ese caso, es que es estratégicamente crucial. O sea, podría haber sido un desastre si lo lanzan en el 43. O sea, por detenerme en algo, porque realmente es que hay muchísimas cosas que son interesantes, ¿no? Y también hay que ponerse en lugar lo que tú comentas. De Eisenhower, que tenía que lidiar con esos problemas de la coalición política y luego con los propios comandantes, ¿no? Antes comentabas Montgomery, que al menos en los libros de Anthony Beevor aparece como una primadona bastante difícil de gestionar. Por ejemplo, en la propia batalla de las Ardenas, donde hay una crisis de los aliados monumental, ¿no? Por alguna declaración de Montgomery que se atribuye el éxito de haber frenado la ofensiva, ¿no?
Sí, efectivamente, Montgomery se atribuye el éxito. Los británicos creo que tienen 1.000 o 1.500 bajas en toda la ofensiva de las Ardenas y realmente los norteamericanos tienen algo así como 80.000, ¿no? Entonces, claro, eso causa. De hecho, hay un momento en que los generales americanos, Bradley, Patton, se niegan a colaborar con Montgomery. Tiene que intervenir Eisenhower, tiene que intervenir el jefe de Estado Mayor de Montgomery, que era no recuerdo su nombre, pero era un general británico muy capaz de templar gaitas, ¿no? Mucho más diplomático que Montgomery, y se crea una crisis brutal. El problema es que en realidad hoy en día pues vemos las películas de la Segunda Guerra Mundial y pensamos que la coalición de los aliados era algo tremendamente sólido, irrompible, pero no era así en absoluto, ¿no? Eran estrategias diferentes, intereses diferentes, muchísimas tensiones, incluso en las propias fuerzas armadas, muchas tensiones entre británicos, norteamericanos, las tropas de la Francia Libre, los polacos que estaban también allí. Eisenhower veía que eso no era tan sólido y tan fiable como hoy en día lo vemos, ¿no? Y entonces él tenía mucho miedo a que eso se rompiese, ¿no? Y de hecho él tiene que hacer muchos esfuerzos para que no se rompa políticamente, para que no se rompa logísticamente, para que no se rompa sobre el terreno por enemistades entre los comandantes. Entonces ahí sí, eso era algo difícil de llevar, ¿no? Pero por otro lado, sí es verdad, lo que has dicho, efectivamente, los norteamericanos, si les dejan, se hubieran lanzado a través del canal en el año 43 y hubieran sido aniquilados por la Wehrmacht, ¿no? Y efectivamente, ese hacer caso a Churchill y decir, no, vámonos al Mediterráneo, porque si vais a entrar en Francia, os van a aniquilar, ¿no? Y, pues eso, efectivamente, afortunadamente, entraron a ello. Yo creo que ahí también Eisenhower se dio cuenta de que una operación sobre el canal en ese momento, que además es que el problema es que no tenían medios de desembarco, apenas consiguen medios de desembarco para el norte de África y luego para Sicilia ya salió un poco mejor. Entonces fue una bendición, ¿no? Que fuesen capaces de cambiar de idea y asumir ese enfoque indirecto que les proponen los británicos, porque si no hubiera sido un suicidio. Y probablemente no se hubiera podido lanzar otra operación de invasión de Europa hasta el año 45 por lo menos, ¿no? La guerra se hubiera alargado enormemente. Que sí, ahí efectivamente tenían razón Liddell Hart y Churchill también, porque Churchill también era de los de atacar por el Mediterráneo. Genial. Muy bien, no sé si quieres que pasemos a conclusiones o ya están incluidas en lo que acabas de exponer. Bueno, podemos exponer unas conclusiones. La primera sería que efectivamente Liddell Hart es un clásico. Yo recomiendo su lectura porque además es alguien fácil de leer. Es decir, yo para gente que esté iniciándose en la estrategia, yo recomendaría leer a Liddell Hart porque se le puede leer directamente, así como a otros grandes pensadores. Es mejor leer a alguien que escriba sobre ellos y luego leer al pensador. En Liddell Hart se le puede entrar directamente porque él escribe muy claro, escribe muy bien, se le entiende perfectamente. Y luego es un hombre moderno en el sentido de que su pensamiento se ha visto revigorizado, porque la estrategia de enfoque indirecto, al final, lo que hoy utilizamos de guerras híbridas, de acciones psicológicas, de influir sobre la mente del adversario, del entorno cognitivo, todo eso tiene mucho que ver con la acción psicológica que proponía Liddell Hart, ¿no? Al final lo que proponía Liddell Hart es no destruyas a tu enemigo, destruye su mente, ¿no? Destruye su convicción en la victoria. Si destruyes eso, no hace falta que lo destruyas físicamente. Pues eso es el principio de todas estas acciones híbridas, estrategias híbridas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces es un hombre muy moderno. Eso es lo primero, entonces es un actor recomendado. Si hay que elegir uno de sus libros, la primera es la Segunda Guerra Mundial, que tiene las dos colecciones, son muy recomendables, pero el libro donde realmente está su pensamiento es estrategia de enfoque indirecto, ¿no? Strategy de indirect approach, ¿no? O la aproximación indirecta. Ese es el libro en el que viene realmente, porque además es un libro muy elaborado a través de sucesivas ediciones, hasta la última, que es la del año 40 y tantos, que ya recoge las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Y es un libro en el que su pensamiento está ahí todo y además está muy elaborado ya. La segunda conclusión, de alguna manera Clausewitz, y esta podría ser otra controversia, lo que pasa es que, bueno, ya nos alargaríamos muchísimo, ¿no? Es el anti-Clausewitz, ¿no? Es el hombre que se rebela contra la tradición de Napoleón y de Clausewitz, de la batalla decisiva, del centro de gravedad, de utilizar la máxima fuerza contra el punto más fuerte enemigo.
que tampoco es del todo cierto, porque Napoleón tampoco hacía exactamente eso y Clausewitz tampoco dice que se haga exactamente eso, ¿no? Y sí, hay que atacar lo más fuerte enemigo, pero de tal manera que tú estés en una situación ventajosa, ¿no? Pero, en fin. Pero bueno, es el anti-Clausewitz y el anti-Napoleón, y entonces él es el anti toda la escuela napoleónica, que es toda la escuela del siglo XIX y parte del XX, y toda la escuela clausewitziana, pues realmente Liedhart choca con ellos, ¿no? Y propone un modelo que es alternativo, que yo creo que en realidad al final son modelos complementarios, ¿no? Y así hay que verlo cuando se estudia Liedhart, ¿no? Es decir, él es, al poner todo ese empeño en contradecir a Clausewitz y a Napoleón, él crea un modelo, bueno, no es que lo cree, recupera un modelo militar que ya existía, le da valor y proporciona una alternativa, ¿no? Pero tampoco hay que fiarse demasiado de lo que dice Liedhart, es decir, muchas veces no puedes utilizar el enfoque indirecto, o lo utilizas y te sale mal, y muchas veces se ha utilizado el enfoque indirecto y te ha salido mal, ¿no? Desde la expedición a Sicilia en la guerra del Peloponeso hasta el desembarco en Gallipoli en la Primera Guerra Mundial, muchas veces se utiliza y no sale bien, lo mismo que la estrategia directa, a veces sale bien. Entonces, hay que leerlo porque realmente lo que él propone es muy juicioso, es muy heterodoxo, es muy bueno para ampliar miras, pero tampoco hay que tomarlo como palabra de Dios, porque no siempre Liedhart tiene razón y no siempre su modelo es aplicable y no siempre tiene éxito. Y en tercer lugar, donde sí que realmente Liedhart es aprovechable es en su heterodoxia. Heterodoxia que a veces es excesiva y le lleva a esas controversias y le lleva a esas peleas con otros y le lleva a esas exageraciones a veces, pero también es verdad que ese espíritu crítico es esencial en la estrategia. Esa capacidad para criticar lo que está establecido y buscar formas nuevas es de hecho una de las esencias de la estrategia. No eres estratega si no eres capaz de salir un poco de out of the box, ¿no? Si no eres capaz de salir un poco de la caja y pensar fuera de la caja, porque al final, si piensas dentro de la caja, tu adversario también, ¿no? Y al final acabarás en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Acabaréis pensando los dos de una manera parecida y acabaréis neutralizándonos unos a otros. Cuando realmente hay alguien que es capaz de pensar de manera heterodoxa, de pensar de manera diferente y de plantear algo nuevo, es cuando realmente se consiguen las victorias decisivas y sostenibles, ¿no? También es verdad que hay veces que se han conseguido victorias decisivas arrasando un país, pero ese no es el objetivo de la estrategia. El objetivo de la estrategia no es hacer una matanza y poner la bandera sobre el territorio yermo que queda, sino obligar a alguien a aceptar tus condiciones de una manera que sea sostenible y aceptable, ¿no? Ese es el objetivo final de la estrategia. Entonces, en ese aspecto, Liedhart sí que es realmente valioso, porque él es un hombre que piensa totalmente fuera de las normas, es un hombre que no se pliega a nada, que a veces es demasiado orgulloso, demasiado cabezón, pero que aún así ese espíritu crítico que tiene es una de las esencias del estratega y es una de las cosas que hay que aprender, ¿no? Nunca te conformes con lo que te dicen que es lo que hay que hacer, ¿no? Busca siempre una alternativa a eso que hay que hacer, porque además la estrategia es eso, es siempre tener varias alternativas y al final elegir la mejor, no ceñirte solamente a una e intentar aplicarla, fracase o no. Entonces ahí es donde realmente Liedhart es valioso, ¿no? En ese espíritu crítico, que realmente tiene que estar pues, en el alma, ¿no? De todo el que se dedique a la estrategia. Bueno, muy bien. Realmente un auténtico tour de force, José Luis. Muy impresionante este episodio. Estos 2 episodios de Liedhart y estas conclusiones también muy brillantes. O sea, yo creo que tanto los que se están introduciendo a los estudios estratégicos como los que trabajan habitualmente estos temas, pues estamos muy agradecidos de esta clase magistral que nos acabas de dar. Bueno, Liedhart la verdad es que es un hombre fácil, porque es un hombre ameno, es un hombre de vida también ameno, es un hombre interesante, ¿no? Entonces es fácil hacerlo interesante. Genial. Pues nada, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.